Dios les bendiga, amada iglesia. Eh, es para mí un honor una vez más poderles dar una palabra una cápsula de fe. Gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad y a nuestros pastores también por confiar en nosotros en poder llevar a cabo estos momentos de, de edificación para cada uno. En este tiempo le he titulado a la cápsula Agradables delante de Dios. ¿Qué significa ser agradables bíblicamente? Significa aquello o aquel que produce satisfacción, que produce gozo, que produce gusto, alegría. Como cristianos, nosotros debemos ser siempre, tener un corazón agradable delante de Dios y debemos siempre buscar su presencia para poder ser nosotros un ejemplo ante los demás, para que el resto nos vea como esas personas que Dios está usando para poder edificar su casa. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos ser y tener un corazón agradable delante de Dios? Primero, debemos creer y reconocer que Jesús es el Señor y confesar que Él es el que nos salvó y por gracia estamos aquí. Segundo, conocemos la salvación cuando la fe y la oración nos permiten conectarnos con Dios. Si nosotros somos personas de fe y nosotros nos mantenemos en oración, siempre nos vamos a mantener conectados con Dios. Y eso nos permite tener siempre un corazón agradable delante de Dios. Tratando también siempre al prójimo, debemos tratar siempre bien a las personas, debemos mostrar respeto ante los demás, debemos ser empáticos. ¿Qué significa ser empático? Significa entender y ponerse en el lugar de la persona, aprender a escuchar a los demás, siendo sensibles ante la necesidad del prójimo, siendo tolerantes a los altibajos de las personas. No todos tenemos en los mismos momentos, tenemos un momento agradable de poder aceptar de pronto una broma, de pronto un comentario sin importancia, pero de pronto ese comentario llega a nosotros en un momento que de pronto decidimos manifestar lo que es lo primero que se nos ocurre y soltar de nuestra boca de pronto cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces debemos por eso tratar de ser tolerables, tolerantes y saber manejar situaciones para poder edificar al resto y ser de edificación y poder ser un ejemplo para los demás. No reprochar, no juzgar, no quejarnos, porque esa es una de las claves de tener siempre ese corazón limpio y agradable para Dios, el no quejarnos. Si todas las cosas, si en algo yo he aprendido en todo este tiempo es que todas las cosas pasan por una razón y pasan por algo. Todas las cosas en la vida no son casualidades. Siempre Dios permite las cosas por una razón, porque tiene un propósito grande en nuestras vidas, porque a veces nosotros somos responsables de las cosas que nos pasan, otras veces no somos responsables, pero Dios las permite para poder acercarnos a Él, para poder permitir el nosotros buscarlo aún más, anhelar su presencia, anhelar estar con Él de la mano y dejar que Él actúe en nuestras vidas de una forma maravillosa, siendo positivos también, siendo pacientes, escuchando a las demás personas cuando ellos desean hablarnos o confiarnos algo, con respeto, ayudando a destacar siempre las cosas positivas, las cosas buenas de las demás personas, porque muchas veces cometemos el error de, de tener siempre una imagen bonita de alguien, pero si esa persona comete un error, siempre estamos como puyando en ese error que la persona cometió y como que la persona se nos cae.
Entonces, siempre debemos tratar de resaltar las cosas buenas de las personas para que nosotros como seres humanos también tenemos que reconocer que nosotros no somos perfectos, que todo, que nosotros somos dependientes de Dios y permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas para que nos pueda moldear de una forma buena, bonita, porque todo lo que Dios hace es perfecto y porque debemos dejar todo en sus manos. No tener miedo al silencio. Eso yo lo tuve que subrayar porque muchas veces nosotros siempre tratamos de decir cosas de pronto, no en el momento preciso. Muchas veces eh, decimos cosas que de pronto están fuera de lugar o nosotros somos rápidos juzgando a las personas sin analizar primero el porqué de esa situación. Nosotros, por ejemplo, si alguien en el trabajo de nosotros o en casa, de pronto el esposo o la esposa llega cansada del trabajo y nosotros como mujeres, nosotros queremos siempre tener un poquito más de conversación y queremos seguir indagando cómo les fue a ellos, cómo pasaron el día, qué hicieron, qué novedades, qué sé yo. Pero los hombres, nuestros amados esposos, no son tan conversadores como nosotras. Ellos son específicos, así, sencillos con sus respuestas y precisa y cerrada. Como quien dice, ya no quiero seguir conversando. Uno les pregunta cómo están y eso es bien, ya. Ellos no te dicen, oh, estoy bien por esto, me pasó esto y en cambio nosotras siempre entablamos más conversación y queremos seguir indagando. Pero cuando hay cosas que Dios nos dice que debemos callar, nosotros debemos aprender a guardar silencio. De la misma forma como nosotros como seres humanos, nuestros esposos se cansan también de pronto de escuchar el movimiento y el que nosotros sigamos hablando y queremos seguir conversando. Debemos guardar ese silencio, debemos guardar ese respeto. Debemos aprender primero a analizar las cosas para poder hablar, conversar. Y de la misma manera es Dios. Dios, en la mayoría de las veces, Él siempre nos pone en situaciones en las cuales nosotros debemos aprender siempre a analizar, a pensar las cosas antes de hablarlas y mirar si Dios está permitiendo ese momento para tú callar y analizar o tú primero mirar para poder ayudar a dar una solución o dar una palabra de parte de Dios. Entonces debemos no tenerle miedo al silencio. El silencio de Dios es maravilloso porque muchas veces pensamos que Dios no está actuando, pero Dios en el silencio está actuando aún más y aún mayor de, en nuestras vidas de una manera increíble. El ser auténtico siempre, eso también nos ayuda a ser agradables delante de Dios. No tratar de ser otra persona solamente por apariencia, sino tal y como somos, porque acuérdense que Dios nos amó tal y como nosotros somos. Cuidando siempre nuestra meditación, nuestra lengua, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, acuérdese que la lengua tiene un poder muy grande, tanto de bendición como de maldición. Y nosotros debemos ser sabios, personas sabias antes de hablar, porque nosotros podemos declarar cosas a nuestros seres amados y a las personas, consciente e inconscientemente, diciendo cosas positivas o negativas. Y debemos tener siempre en cuenta, antes de hablar, siempre pensar lo que vamos a decir. Guardar nuestro corazón. Si nosotros guardamos nuestro corazón, nosotros estamos eh, pensando sabiamente, porque primero nosotros debemos tenerle temor a Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nosotros actuamos con sabiduría. Guardamos nuestro corazón de resentimientos, de envidia, de ira, de enojo,
de contiendas, de divisiones, de cosas que no le agradan a Dios. Y tener un corazón limpio delante de Él, eso nos permite a tener una mayor santidad, una mayor pureza delante del Señor. Y Dios se manifiesta, Dios nos habla, nosotros podemos escuchar su voz audiblemente y sirviendo a los demás con amor, aprendiendo a responder siempre con mansedumbre, con humildad, siempre, siempre mirando a los demás como si fueran mayor que nosotros y nunca, nunca minimizar a las otras personas. Siempre tratando de, de actuar de una forma positiva, de una forma amigable, de una forma de la cual, como Jesús actuaría. Jesús estuvo entre los hombres y él nunca actuó altivamente, siempre trató a los demás, siempre con humildad, como si los demás fueran más grandes que él. Y él fue tan humilde que hasta le lavó los pies a los discípulos. Y nosotros debemos tratar de ser humildes también, teniendo misericordia para con los demás, siendo sensibles. La palabra de Dios dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros debemos aprender a ser como niños y teniendo siempre ese corazón, anhelando siempre tener un corazón limpio para Dios, porque las personas que tenemos, que tienen el corazón limpio, siempre van a poder escuchar la voz de Dios audiblemente, siempre van a poder ver que Dios les muestra tanto en visiones como en sueños, muchas de las cosas que nosotros anhelamos, pero que Él anhela según su voluntad en nuestras vidas para poder mostrarnos sus planes. En el Salmo 19:14 la palabra de Dios dice también, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este versículo a mí personalmente me llena mucho porque siempre trato, desde que yo leí este versículo, siempre se ha mantenido en mi mente el tener esos dichos de mi boca agradables, esa meditación de mi corazón, siempre agradables para Dios. Y que cualquier cosa que yo piense, cualquier cosa que yo sienta, cualquier cosa de la forma en que yo actúe, si hay cosas que de pronto en mi persona yo puedo actuar de mala manera o decir algo de mala manera o portarme de una forma no correcta con alguien, el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre nos redarguye y nos está haciendo ver las cosas. Si tú te hiciste mal o cometiste un error, el Espíritu Santo no te deja tranquilo hasta que tú medites, hasta que tú recapacites y si es necesario pedirle disculpas a esa persona, es mejor hacerlo porque Dios, el Espíritu Santo está ahí, está ahí, está ahí y hasta que usted no lo haga, entonces el Señor no va a estar tranquilo. Y es algo bonito porque de esa manera nosotros mostramos el amor de Dios a los demás, mostrando siempre una palabra humilde, una palabra suave, con mansedumbre, con humildad. A veces, y yo lo estoy mencionando ahora porque a mí en estos días me ha tocado pedir disculpas a una persona que estuvo causándome problemas. Y me tocó pedirle disculpas, digo me tocó porque yo sentí hacerlo y porque yo sé que Dios de una u otra forma, Él se ha manifestado en estos días y yo he podido ver su mano poderosa en el asunto. Incluso yo no tuve que hacer nada porque Dios movió las cosas de una manera y me hizo ver que Él estaba ahí. Porque muchas veces el enemigo, cuando uno está tratando de hacer cosas agradables delante de Dios, el enemigo siempre se va a tratar de oponer y va a tratar de levantar muchas situaciones para que nosotros retrocedamos. Pero debemos ser firmes. Si nosotros creemos que estamos con Cristo y que somos para Cristo y de Cristo, nosotros debemos estar firmes.
estar firmes creyendo que Él nos respalda, que Él nos guarda, que sus ángeles acampan alrededor nuestro y que nosotros podemos ser un ejemplo para los demás. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que, que le hay, que es un galardonador, permiso, de los que le buscan. Nosotros debemos tener y siempre pedirle al Señor que nos dé fe, que nos ayude a tener esa fe constante, porque siempre van a haber situaciones cada día que nos traten de apagar esa fe y que nos hagan desmayar. Pero debemos confiar en el Señor de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es algo que debemos tener en cuenta siempre, de que el Señor está con nosotros, que somos de Él, que somos de su propiedad desde el primer momento que nosotros aceptamos de que y reconocemos que el Señor nos salvó y de que nosotros, que Él es nuestro Salvador. Él nos va a respaldar y Él nos va a proteger. Quiero leer este último versículo y dice en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Este versículo lo leí ayer, hoy en la mañana. Yo honestamente no sabía qué era lo que yo iba a hablar ahora en la cápsula, pero el Señor me puso esta palabra a las 3 de la mañana que me levanté y me permitió poder desarrollar esta cápsula con tranquilidad, porque la verdad no sabía de lo que yo iba a hablar, pero Dios es el que habla a través de estas cápsulas. Y este versículo, ¿qué es lo que quiere decir? Que debemos que debemos agradar a nuestro prójimo por lo que es bueno, para edificarnos unos a otros. Debemos apreciar las contribuciones positivas que los demás causan en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un efecto importante en la vida de los demás. Cada efecto produce una actitud, produce reacción. A esa reacción puede ser buena o mala según nuestro comportamiento hacia los demás. Agradar al prójimo no significa que debemos de hacer lo que ellos quieran, porque ese versículo no dice que agraden al hombre, sino que agraden a su prójimo para su bien, es decir, que agraden a Dios, pero haciendo el bien y comportándonos como debe de ser como cristianos para que los demás vean a Dios y vean a Jesús en nosotros. Ese amor, esa misericordia, esa humildad es la que debe siempre reinar en nuestras vidas, porque tenemos a Jesús y a nuestro Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda. Significa que debemos hacer lo correcto y edificante delante de los ojos de Dios para la vida de los demás. Por eso yo en esta mañana les pido en el nombre de Jesús, que sean ustedes bendecidos con esta palabra, que sea de edificación para cada una de sus vidas, que piensen bien siempre antes de hablar, antes de actuar, pero cómo debemos ser un ejemplo para los demás, con la palabra, con la conducta, con el amor, con el espíritu, con la fe y la pureza. Nosotros debemos aprender a tener un corazón puro, agradable delante de Dios. Y en esta mañana yo le pido al Espíritu Santo que toque tu vida de una forma maravillosa y que puedas tú lograr esa paz interior, que tú puedas ser un ejemplo, que el Señor te use de una forma maravillosa, que el Señor se manifieste para que pueda lograr su propósito en tu vida. Seguramente esta va a ser la última cápsula mía del año y deseo de corazón que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, que reciban la paz del Señor, que el Señor edifique sus vidas de una forma maravillosa, porque Dios no ha completado su obra aún. Dios sigue trabajando en la vida de nosotros.
para poder servirle de instrumento, para poder hacer siempre su voluntad y no la nuestra. Que tengan un feliz día, una bendecida semana y no dejen nunca de conectarse a través de estos medios que nos ayudan siempre a poder edificar a cada uno de las personas que nos siguen, que gracias a nuestros pastores que siempre están ahí como nuestros padres espirituales, siempre nos están dando un apoyo. Que Dios bendiga sus vidas de una forma maravillosa y que tengan un excelente día. Dios les bendiga.